La leyenda que vamos a narrar hoy forma parte del libro sagrado de los mayas y se titula La creación de los hombres de maíz. El libro sagrado o libro del consejo para la civilización maya es el llamado Popol Vuh y son textos que atesoran gran parte de la sabiduría de estos pueblos y muchas de sus tradiciones. Es uno de los pocos textos indígenas que sobrevivieron, pues la mayoría fueron destruidos por los sacerdotes de la Iglesia Católica en la era de la colonia. La cultura maya es considerada una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Se asentaban en los territorios de la península de Yucatán y sus alrededores, y en las zonas que hoy ocupa Guatemala. Sus leyendas reflejan la adoración que brindaban a diferentes dioses relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, el dios de la lluvia, el dios del viento, del trueno y de la muerte. Los mayas aportaron mucho a la cultura del mundo, sin lugar a dudas. Hablamos de un pueblo que existió desde alrededor de 750 años antes de Cristo, que construyeron pirámides y templos, ciudades de las que se conservan hoy ruinas como testimonio de su existencia. Destacaron en las matemáticas, en la medicina natural, tenían muy desarrollada la agricultura, la escritura y el arte. Eran capaces de mirar al cielo y saber lo que estaba ocurriendo. De hecho, realizaron cálculos astronómicos sorprendentes. Por eso creo que es bueno que sepamos de ellos un poquito más. Esta es una leyenda maya quiché, y en ella los hombres tratan de explicar cómo concibieron su origen, sus aptitudes y sus limitaciones. Escuchemos qué nos cuenta esta leyenda y veamos cómo los hombres vieron limitadas sus posibilidades por sus propios creadores, para que no alcanzaran el conocimiento y el poder que tenían los dioses. Y después dijeron los progenitores, los creadores y formadores, que se llamaban Tepehu y Gucumax. Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yak, el gato de monte; Utiú, el coyote; Huel, una cotorra llamada chocoyo; y Jot, el cuervo. Estos 4 animales les dijeron que fueran al pueblo de Patzil y les enseñaron el camino. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra llena de deleites, abundantes en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en cacao y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado Patzil. Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané, la diosa adivina, 9 bebidas. Y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores, Tepiú, Dios creador, y Gucumax, padre y madre de todo lo que hay en el agua. A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre.
únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres que fueron creados. Se dice que ellos solo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no tuvieron padre. Solo por un prodigio, por obra de encantamiento, fueron creados y formados por el Creador, el Formador, los progenitores, Tepiú y Gucumax. Y como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron. Hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas, eran hombres buenos y hermosos, y su figura era de varón. Fueron dotados de inteligencia. Vieron y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas por la distancia las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo desde el lugar donde estaban. Grande era su sabiduría. Su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los lagos, los mares, las montañas y los valles. Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balam-Kixé, el segundo Balam-Acab, el tercero Maucutac y el cuarto Iqui-Balam. Entonces les preguntaron el Creador y el Formador: ¿qué piensan de su estado? ¿No miran? ¿No oyen? ¿No son buenos su lenguaje y su manera de andar? Miren pues, contemplen el mundo, vean. Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara. Hablamos, oímos, pensamos y andamos. Sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Les damos gracias, pues, por habernos creado, oh Creador y Formador, por habernos dado el ser, oh Abuela nuestra, oh nuestro abuelo. Dijeron dando las gracias por su creación y formación. Acabaron de conocerlo todo y examinaron los 4 rincones y los 4 puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras. Todo lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente los progenitores. ¿Qué haremos ahora con ellos? Que su vista solo alcance a lo que está cerca, que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan? Así dijeron. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo? Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los 4 hombres, origen y principio de la raza quiché. Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Ojalá esta lectura te haya sido de agrado.
y te haya ayudado a conocer un poquito acerca de estos pueblos, de su cultura y de su visión del mundo. Ya lo habíamos señalado antes, la civilización maya aportó mucho a la cultura y el conocimiento de ciencias como la astronomía, las matemáticas, el arte y la percepción del mundo. Quédate con la esencia de sabiduría y con la espiritualidad de estos pueblos que fueron nuestros orígenes.